¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Matiz de las Palabras. Este es su espacio bohemio donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales, acompañados en micrófonos por Héctor y Demián. ¿Cómo están, muchachos? A los de siempre, bien prendidos aquí. Salud 3. Ok, bueno. Espero que, Constatando que sí están. constatando que sí están, aquí están físicamente, los toco, significa que no estoy loco. Que no está alucinando todavía. Y ustedes que lo están escuchando en Spotify también pueden escucharlo en YouTube, porque ya hay video. Gracias. Dense. Ok, ahora, contestando que no estoy loco, soy apto entonces para hablarles de locura. Estás apto. Siempre quise que hablaras de mí. En parte voy a hablar de todos nosotros, ahí se van. Yo no quería hacerlas daño, solo quería matarlas. Esto fue lo último que dijo David Berkowitz, el asesino del calibre 44. ¿Qué significa eso? ¿Él no shit. representaba para él un daño arrebatarle la vida a alguien? Vamos a ver. O sea, eso ya está... Probablemente Hardcore, sí, güey. pero eso no era lo importante. Hardcore. Nada más las mandé al Mictlán. Si no han escuchado el capítulo del Club de los Hostiles del Mictlán, escúchelo porque está delicioso. Cuando veo a una mujer bonita por la calle, qué chica tan atractiva, pienso, me gustaría hablar con ella y salir con ella. Pero otra parte de mí se pregunta cómo se vería su cabeza pinchada en un palo. Ay, güey. Palabras de Edmund Kemper, el asesino de colegialas. Güey. Palabra del Señor. No más. Del señor Mau. Güey, no mames. Edmund Kemper... Sí. ¿Sí o no? Sí, el de la serie de Mindhunter. Es el que sale en la serie de Mindhunter. Sí. Pero aparte casual, ¿no? Como uno se imagina una cita o estar empalado. Entonces, no sé, güey. Bueno. Prioridades. Un Hay veces palo, que- no es hay la veces misma que definición. Un palo es el objetivo final de la cita. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero bueno, o sea, Me esto está adelanté. todavía más retorcido que lo de las moscas en el pene. Sí, güey. Eso es... Pues bueno, tenía que salir del Mau. Ah, hombre. Señor, le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Pude Claro. enviarle el cuchillo ensangrentado con que se extrajo. ¿Ah? Si se espera usted un poco. Jack el Destripador. Claro que no. ¿De verdad dijo eso? Mm. Hablemos de asesinos entonces. Wow. No, imagínate, güey. No. Pero Jack el Destripador también hacía Jack- canibalismo. Sí. Creo que la de Hannibal está basada en la de Jack el Destripador, ¿no? ¿Hannibal Lecter? Es que Era Hannibal una- Lecter ¿Sí crees? es ficción. Es un libro, ¿no? Ajá, es un personaje ficción, pero a mí me parece que está basado en... Ah, o sea, no primero sé, fue... Creo Jack que el Destripador. Creo. Ah, no Bueno, estoy pero aún seguro. así... Está muy hardcore, güey. Güey, qué asco. ¿A qué o sea, imagínate si después de hacer pambazos tu cocina queda oliendo 9 horas a pambazo. Ahora imagínate un riñoncito de tu vecino, güey. No, Qué asco, mames, güey. sí, Sí, es un hígado encebollado, güey. Un Yo taquito creo de que- ojo. Estoy seguro, güey. Yo creo que consiguen otros lugares para poder cocinar justamente No, Casas de eso, verano. güey. Siempre Yo sí creo que lo tengan hagan una en su casa de casa, verano. güey. Puede ser que sí. Pues, güey, yo creo que huele igual que estás cocinando un riñón de humano que estás cocinando un riñón de cerdo, güey. Sí, desconfíen de sus vecinos que tienen un bungalow. Porque ahí cocinan humanos. Güey. Tu vecino y no lo sabes, güey. Luego hay gente que también come animales y no lo Bueno, sabes, güey. donde vivo no se podría, porque literalmente, o sea, las bardas que separan nuestros jardines son tan bajas. Yo siempre me entero cuando hay carne asada en casa de mi vecino. O sea, Güey, acá un chismesazo de por donde allá estudié. Que uno de mis compañeros decía que sus vecinos eran de una taquería y que de repente empezaron a desaparecer los perros. ay, no seas horrible. ¿De verdad? No sé, leyenda Ay, urbana ya, o no, hombre, no sé. pues si todos Pues hemos también- comido tacos de perro. Sí, hay muchas taquerías de la Ciudad de México, de incluso, pues no voy a decir renombre, pero pues, Exacto, o sea, exacto. famosona, o sea, taquería grande, no cualquier changarro, que se dice, porque pues siempre hay malas lenguas, que en realidad pagan, o sea, te dan como 200 pesos si les llevas un perro callejero. ¿200 varos? O sea, no sé. Ah, O yo sea, sí. o sea, esto es lo que escuchas, ¿no? Pero te dicen como, sí, seguro te dan un Benito si les Güey. llevas un perro. Aparte, Pero
Un perro. Ajá, pues muy probablemente no sea porque lo van a ir a rescatar y le van a dar hogar, ¿no? Más bien... Pero, güey, qué ojete. O sea, ¿quién diría como de 200? Vámonos. Bueno, a ver. En Sí, a ver, Latinoamérica. a ver. Chavos. Vamos a hablar de asesinos, pero no de asesinos de perros. Sí, porque de asesinos de perros ya habló él. Sí. Ok. Si no saben de qué Me estamos voy a, hablando. si me permiten introducir el tema, vamos a Venga. comenzar. Si, si hablamos de asesinos, tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué se entiende por asesino? ¿No? Ok. ¿Existe una naturaleza asesina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Universal? ¿O de que existe en algunas personas? Porque diría como, por ejemplo, los niños, por lo regular, como que no tenemos como una sensibilidad en particular y matamos cosas como hormigas y gusanos y cuando estás en el kinder, ¿no? Como que despedazas todo lo que te encuentras. Pero siento que nunca es como con una intención de asesinar. De hacer daño. Es más bien Ok. como para explorar, ¿no? Como para conocer, como para entender tu entorno. Bueno, vamos a ver que tiene que ver con un fetiche. Los asesinos tienen las características de ser fetichistas, Ok. porque un asesino podría ser un psicópata, no necesariamente loco, y su característica es que tiene un fetiche. ¿Tú qué opinas de la película de The Voices con el Ryan Reynolds? Está ¿Cuál es buena, esa? pero está hollywoodense, siento, en ciertas partes. No la he visto, hay que verla. Está loca, ¿eh? Sí la ¿Es de recomiendo. un asesino serial también? ¿De un asesino fetichista? Ha de ser como un serial killer. Es diferente, Ajá. pero vamos poco a poco. Venga. Para hablar de asesinos y empezar a adentrarnos en esta onda, pensemos en que hay varios autores que indican que los asesinos carecen de alguna instancia moral que le impida detener su impulso de matar. Es decir, que no hay una ley que les impida matar. Para ellos, lo bueno y lo malo ya no son opuestos, sino que sino que se les difuminan los conceptos, Sí. al menos los socialmente estipulados desde hace ya muchísimos años. Queda claro el no matarás. Desde hace miles de años, la muerte era el peor crimen y se castigaba con el mismo tallo, es decir, la Ujú. muerte. Pues sí. Nuestros antepasados, los vikingos, las primeras civilizaciones, condenaban la muerte con la muerte. Más muerte. Eso no Ujú. tiene ningún sentido, ¿verdad? Algo nos detiene. Cuando nos enojamos en demasía, el güey que se te cruza con el pinche coche, que te cantan un tiro, que te maltraten, uno puede vengarse, uno llega y lastima a otro. Uno se De proyecta acuerdo. en su programa. Lo entiendo. Pero es ese como dice, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces. Mm, Pero no en una cuestión de muerte. Sí, Ahí te eso va. está muy heavy, ¿no? Bueno, No, o sea, como que dice, violencia genera más violencia, güey. Exacto, o sea, es una mamada querer matar a un asesino. Es como, güey. digamos cabrón. que, Sí, hay gente que quiere matar digamos que asesinos. uno puede llegar a un acto de violencia tan grande, tan eufórico, que puede llegar a matar a alguien. Pero podemos pensar que en el psicópata y en el asesino el objetivo inicial ya es matar. Ah, ok, ya ¿Sí? entendí. Ok, y O sea, entonces. acá pensemos que una cosa se descarrila y Ujú. ¡pum! Choca, ¿no? Ok. O como cuando te defiendes, ¿no? Y acá no, acá está toda la intención de hacer daño, de atacar. Premeditado aparte. Premeditado, aparte, organizado. Hay de dos tipos de asesinos, organizados y desorganizados. Y Y aparte eso que va tiene un ritual, ¿no? y eso va a depender de la inteligencia del asesino. Es como la película de Oh. Seven, ¿no? O sea, como dices tú, el asesino lo planea, lo premedita, sabe perfectamente todo el paso. Se y al deja final- capturar incluso con esa misma intención. Ajá, ¿Sí me ya. entiendes? Su detención tiene una implicación en Sí, su porque muchas objetivo. veces también dejan como pistas, ¿no? Porque lo que quieren es ser como detenidos y reconocidos, ¿no? Sí. Porque tienden a ser narcisistas. Ujú. Entonces, BTK escribía cartas y nadie lo reconocía y nadie lo atrapaba. Y como que Y ese güey dijo, ¿sabes qué? Ted Bundy también dijo, ¿sabes qué? Es que si yo no me dejo atrapar, ustedes no me hubieran atrapado nunca. Pues sí, en realidad ese siempre es como el argumento, ¿no? Es como o sea, siempre estamos como 2 pasos adelante hablando de el asesino respecto a la policía, ¿no? O sea, Ajá.
Es como una... Está el juego, policías y ladrones, güey. O sea, uno tiene que atrapar al otro, es el juego, ¿sí me entiendes? Porque en realidad no es de que mm, sean narcisistas y que por eso se dejen atrapar por el reconocimiento, en parte, pero en parte no. En parte es justamente por, ¿cómo decirlo? Porque están buscando una castración. O sea, se arrepienten. No se arrepienten. No, Se arrepienten cuando no les sale. Cuando fracasan. Ajá. Muchos por eso recurren al suicidio, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿Y por qué vamos no? desglosando todo esto. Ah, ok, pero no se suicidan porque para ellos justamente la muerte no representa nada. No. Siempre Incluso son él por se puede cobardes, llegar, güey. el psicópata puede llegar a suicidarse. No necesariamente. El psicópata puede llegar a suicidarse para chingarte, güey. Como la ¿También? película de Ah, Seven. De las que Que no hace tienen- enojar a... ¿Cómo se llama el güerito? Al Brad Pitt. Ajá, que hace enojar tanto a Brad Pitt que entonces Brad Pitt se convierte, bueno, te lo voy a spoilear todo, se convierte en el asesino que no es premeditado, en el que es un impulso, en el que es un odio, que no, ¿sabes? Y es como, ¡pah! A la verga. Y Entonces, entonces, literalmente Exacto. este güey y- se libera de todo castigo que haya diseñado para él la ley y la policía, porque ya lo y mataron. le deja a él Ujú. toda la culpa. Y le deja aparte, tú eres como yo. Y ese es el Exacto. peor castigo que le puedes dejar al otro. Por eso ese güey era un genio. ¿Eso es un caso real o es una gran película nada más? No sé, pero es una gran película. Pero, por ejemplo, Dejémoslo me mientras. acuerdo de una escena en la serie de Hannibal, que está muy buena en Netflix, chéquensela, donde el vato genera un vínculo, o sea, Hannibal genera un vínculo con un policía muy, muy estrecho. Y entonces, hasta llegar al punto donde el policía se da cuenta que Hannibal es realmente el asesino, que andan ¿no? buscando. Al que andan buscando. Y entonces el vato le dice, ¿sabes qué? Vete, solo no quiero saber de ti. Ah, no, el vato lo detienen, o sea, se esconde ahí atrás de su casa y le llama a la policía para que la policía vaya por él. Y luego sale el policía, que qué pedo, qué hace la policía aquí, y el vato sale y lo agarran. Y le dice, Will, ahora siempre sabrás dónde voy a estar. Güey, qué hardcore. Eso sí, es una patada en los huevos, señores. Cachetero con guante blanco. Güey, está cabrón, güey. Yo no dormiría a gusto ya. Ni aunque viajases, güey. Sí, Imagínate. güey, ya, bueno, cuidado, güey. Ya. Oye, ¿podría haber un asesino serial de asesinos seriales? Sí, ¡Guau! Robin Hannibal. Robin Hood. Es como el Robin Hood Dexter. de los asesinos seriales. Dexter. Dexter. Bueno, y entonces se presenta este opuesto, este otro lado de la sociedad que no los detiene en las mismas riendas como a nosotros, ¿no? Ujú. Digamos que es nuestra antítesis. Lo que nosotros no, ellos sí. Ok. ¿Y viceversa? Y viceversa, claro. Pero también para generar eso deben de estar en un ambiente muy hostil, ¿no? O sea, creciendo en un ambiente muy hostil. Pues como para desprenderse de eso que es como inherente básicamente del ser humano. Fíjate que no necesariamente. Yo siento que eso ya va más hollywoodense. No, pero pues o sea... Como una parte de justificar las Se vuelven atrocidades. como un monstruo, ¿no? Cuando Ujú. en realidad ni siquiera tienes que atormentar tanto a una persona. Entonces, ¿tú dirías que es algo con lo que se pueden hacer? Es la pregunta con la que inicié. ¿Existe alguna naturaleza Posiblemente asesina? sí, posiblemente sí, serán cuestiones hereditarias. Una vez vi un análisis en TV UNAM, una cosa así, de que a ratones los empezaban a ahogar, güey. Y después ya los dejaban molestar y se reproducían. Y veían que sus crías, güey, desarrollaban un miedo al agua. No mames. Eran lo que estaban analizando, güey. ¿Qué perros los de la UNAM? Ah, No sé, güey. No eh. sé. Se podría analizar. Es que mira, Es me lo que cuentas me- y te puedo decir, claro, ¿no? O sea, suena tan lógico, pero luego lo piensas bien y dices Ajá. como, Sí, Está es que me raro, viene a la como cabeza por- algo de neurociencias y como que Ajá. digo, no tendría como mucha relación tal vez por aprendizaje, pero sería un aprendizaje muy, muy básico y muy primitivo. pues es un ratón. O a partir de su comunicación también podría enseñarles lo que es peligroso o no. Pues, Sí, no sé, no está sabemos Como, ahí, como güey. forzar la evolución en un minuto, ¿no? Ándale. Exactamente. Está Ujú. cabrón. Ok. Psicópata. Bueno, con estos personajes que son nuestros antítesis, que son los asesinos, Ujú. nos encontramos con esta parte de naturaleza psicópata.
Y entonces entremos a la psicopatía. Yo prefiero, si es un asesino así abrupto por violencia, ¿no? Como me dejé ir y no supe, lo empujé y se cayó y se mató, y eso me convierte a mí en un asesino porque asesiné, ¿no? Sí. Eso lo convierte en un asesino. Sin premeditar. Ajá. Cuando Ok. uno ya mata, cuando tiene la intención de hacerlo, Ujú. o con la idea de hacer sufrir al otro, de atormentarlo, eso podríamos llamarlo ya psicópata. Sí, El claro. famoso psicópata. O sea, que le produce placer, digamos, o no va por ahí. O que lo- Sí le produce Sí, placer. pero y que lo tiene planeado, ¿no? Pero más que producir placer, le produce goce. Y ya sé que tú vas a tener dudas ahí, pero ahorita voy a llegar ahí y te va a gustar. Bueno, son como los que se masturban después de asesinar, ¿no? Ujú, sí, porque tiene que ver con un impulso sexual. Ahorita vamos a ver por qué. Venga. Em, la naturaleza psicópata a lo largo de la historia del crimen y de la psiquiatría y de la psicología han denominado la incapacidad de sentir simpatía. Entiéndase que simpatía es la expresión subjetiva de los sentimientos, y de empatía, que es la comprensión de expresión en el otro. Sin embargo, estos personajes poseen la habilidad de simular sus sentimientos, sus reacciones, sus emociones, su empatía. O sea, Ujú. realmente todo lo tienen premeditado. No, o sea, lo fingen. Lo Son fingen, actores. Sí, son sí, sí. actores. Mm, Pero es lo que dice Mau, o sea, ellos ya saben cómo van a reaccionar, ellos ya, o sea, todo lo tienen bien medido y ya saben cómo es que deben de actuar frente a las personas, ¿no? sí, Claro, tiene sentido porque como que ellos se han emancipado de esta circunstancia que nos hace aparentemente humanos, que es como esto de la empatía y la simpatía, en donde Ándale. podemos como sentir el terror que da morir y matar. Ellos viven afuera de esta esfera y entonces lo ven como muy claro, ¿no? O sea, como claro. que Y les saben gusta ver, perfectamente ajá. el principio y el final y arriba y abajo, entonces Y están desde afuera solo viendo, güey. ajá, y no como nosotros, que pues no somos considerados psicópatas, que entonces estamos nada más dentro de esta burbuja Ujú. de sí, Sí, wow, güey, está sí, cabrón. güey. Sí, está O sea, bien. sí son gente como acá bien perrona también, ¿no? O sea, obviamente Tiene que no ver con, tienen un grado adulándolos, de pero sí inteligencia son elevado. bastante Sí. inteligentes. Yo no sé. Pero esta parte de alejarse de la sociedad no es lo que lo que los vuelve fríos. Porque estas personas no se angustian. Ujú, ya entendí. La angustia tiene que ver con el deseo, pero ahorita vamos ahí. Bueno, y la gente que llega a angustiarse, que hasta llegan a alucinar a las personas que asesinaron, también entran de... Por la angustia no alucinas. Bueno, no lo alucinas, pero... Tal vez entran en ok. tanta depresión que puede empezar a... Pero eso estaríamos hablando de qué psicosis. El psicópata no alucina. Ok. Voy a ser bien claro aquí. Hay tres estructuras para el psicoanálisis. Hay tres estructuras. Ajá. Es la neurosis, la psicosis y la perversión. De acuerdo. Neurosis somos como nosotros. Todos estamos atravesados por una ley. Ajá. Sí. El neurótico la niega. El psicótico la rechaza. Pero el perverso la deniega. No sé qué es denegar. La denega. Una denegación es una doble negación. Ok. Es decir, No. Voy a ir ahí con el ejemplo que les mencionaba de los chavos que cortan las trenzas del cabello y que se masturban con eso. Y ahorita vamos a ir armando todo. venga. Pero bueno, les decía que estos chavos o estos psicópatas... Ah, bueno, entre estas tres estructuras, o sea, el psicótico alucina, ¿no? El perverso no alucina y el perverso es el psicópata. Ajá. Ajá, porque él está lúcido. Ajá, O sea, la esto para estructura- él es Y sabe tal lo que cual quiere. es, ¿no? O sea, no anda. Ya. Es como un trastorno de la estructura. En la neurosis podemos encontrar neurosis obsesivos, fóbicos, etcétera. En la psicosis podemos encontrar paranoia y etcétera, ¿no? Y en la perversión están los psicópatas.
Pero ¿hay algún punto en la vida en donde se pueda activar como esa forma de pensar? Porque muchos sugieren que la mayoría de los asesinos sufrieron un golpe fuerte en la cabeza, güey. Tiene que ver, es que sí, y dependiendo también de donde haya sido el golpe, porque si es un golpe que se afecta en el área, bueno, ahí los médicos me van a ayudar mejor, pero si hay un golpe que sucede en el área frontal, aquí lo que sucede en el área frontal está la cognición Güey, y aquí está la conducta, entonces puede haber cambios de conducta. de hecho, ¿sabes cuál es el más famoso? Es el golpe de columpio. Que se cae en el columpio y a la hora que regresa, ¿A poco? ese es el golpe de columpio y ¿Mm? dicen que muchos sufrieron de eso. Ok. Mira, no, Nunca no lleves sabía. a tus hijos al columpio. ¿Se acuerdan de esta escena en la película del Joker donde se está viendo al espejo, casi así inicia, y él con sus dedos hace esta mueca de sonreír, Ajá, se fuerza a ¿no? sonreír. Se fuerza a sonreír, ¿no? Es como, apréndetelo, ¿no? Casi aprende Sí. esto dinero, güey. Simula. Ahí tienen sus espejos y al lado hay fotos con expresiones. Entonces voltean a ver una expresión y se ven al espejo y la Y la hacen, imitan. la imitan. Ah, y dicen, este es de sorpresa, este es de Son in- repetimiento y es como Oye, se... pero son así desde niños. Sí. Y sus papás no dicen como, oye, güey, sonríe. Es que justamente yo creo que sí tienen mucho que ver Llora, los no padres, sé. porque tiene que haber alguien que se dé cuenta de eso y cómo actúe con eso, porque hay señales, güey. Son como estas personas o estos niños en algún momento que empiezan a lastimar de más a los animales, No, porque bien, sí, güey, de esos to- niños que matan a las mascotas de la casa que dices, wow, qué pedo. un perico, ranas, por ejemplo, no sé si una vez yo puse un caso en una tesis de Pierre Rivière, que este güey agarraba de chiquito ranas y las colocaba con tornillos, así formando una cruz en los árboles a las ranas. ¿Entiendes? Y dices, güey, o sea, esto es algo que tiene que ver ya con un exceso de violencia, con una transgresión a otro ser humano que Ser no vivo. está, a otro ser vivo que no está, ¿sabes? Haciendo- O sea, justamente es esa línea que nos separa, que tú no lo harías y el otro sí, ¿sabes? Sí, sí, pues sí, tal cual eso. Sin más. Estas personas que son psicópatas, por así decirlo, suelen ser personas hábiles para moverse dentro de la sociedad, pues la vida misma ha de llevarlos a eso. Practican muecas y gestos, suelen ser muy hábiles para detectar la necesidad en el otro y entonces desde ahí controlan. Son manipuladores, pero no son o no suelen ser impulsivos, sino que pueden enmarañar a su objeto en promesas y amenazas sutiles que a la larga forman una red de la cual después es muy difícil salir. Sí, güey. Como tu ex el tóxico. No, güey, de hecho, el caso más grande y el que queda perfecto en este ejemplo es el de John Wayne Gacy, que es el payaso del terror, que era un asesino, güey, pero era súper querido como en la iglesia, en donde trabajaba, o sea, era alguien socialmente normal. Bueno, alguien socialmente sociable. Pero Pues también esto pasa como con un chingo de pederastas, ¿no? O sea, como que gente que de verdad está torcida. Y que sabe desenvolverse socialmente muy Ajá, y cabrón. entonces es como incluso hasta difícil creer que alguien pudiera haber hecho algo así como violar a una niña o matar a una persona. Porque Es- dices como, pero ¿cómo si él es? Ajá, exacto. Es ahí donde fíjate dices, que ¿cómo? si quieren podemos analizar el caso de Gacy, pero Vengan lo que lo preparados. hace o una cosa que le detona a él este impulso de matar niños es que tiene una represión homosexual y hay un padre muy castrador. No, y aparte de qué año estamos hablando. No, sí, pues del 76, No, creo, pobre ¿En cuate, Estados güey. Unidos? en Estados Unidos. Creo que es 76, por esas Esto me imagino el ¿Y papá qué edad militar, tenía? güey. 80. Tenía, ¿qué? ¿Cuándo qué? Cuando empezó a cometer los crímenes. Joven, ¿no? O sea, no era como cincuentón, pues. O no te creas, güey. Bueno, el No punto es recuerdo, que- bueno, pero el por punto eso es que dice. él sentía que Ujú. tenía que matarlos porque como alguien más iba a gozar de la libertad de ser homosexual si él no la vivía, o cómo era el rollo. podría ser. Es un Lo- buen análisis. Es un buen análisis. Podemos analizar el nada. caso de Gacy. Solo en quieras. 3,5. El psicópata utiliza al otro y lo vuelve objeto para su propia satisfacción. Cosifica al otro. Esta es la característica, digamos, principal de estos personajes.
Son personas que pueden estar manteniendo relaciones cercanas e intensas con personas que le brinden fines para su bienestar, que le den dinero, que le presten cosas, es decir, que le faciliten la vida. Además de esto, padecen de una incapacidad de sufrir duelos auténticos, con tristeza y melancolía y todo lo que un duelo conlleva. En lugar de ello expresan rabia e impotencia por haber sido derrotados o descubiertos. Es decir, sí sufren también, pero no sufren porque el otro sufre, sufre porque no le salió su plan. Ay, cosita. Sufre al contrario, sufre porque el otro no sufre. Sí, claro, Sí, o sea, ya. todo su mundo está al revés, güey. Como los locos Pero Adams. fíjate que no es al revés. Yo diría, ¿cómo es este efecto que se hace con un espejo? Refracción. Refracción. Es una refracción, porque no es... O sea, es como el mismo punto, el mismo ángulo, pero Como que comparten un vértice. como que comparten un vértice. Ajá. No sé. Guau, Pienso me que encanta. puede ser así. Tal vez no así, pero así. No sé. Tal vez no sí, pero sí. Vogue. Pues sí, o sea, esta gente de verdad como que no... Ah, pues justo por esta cosa que dices que comparten un vértice, vamos, para ponerlo de forma plástica, es el medio del que se agarran para poder pasar tan desapercibidos. Por eso son tan hábiles con la práctica para replicar las cosas que saben que son ajenas a ellos mismos, pero que saben que son propias del tercero, entonces las hacen con esa Las facilidad, practican. ¿no? Sí. O sea, no es que se encuentren aislados de mi mundo, pero hay como un hilo del, o sea, que ellos, del que tienen control, ¿sabes? Y entonces Claro. de ahí agarran. Sí, sí, sí. Y ahorita lo vamos a ir explicando todavía muchísimo. Eso que tú estás diciendo, pero nos vamos a meter así. De- Con una pinche navaja de esas de las del Mictlán. Vamos a agarrarla y vamos a hacer camino. Directo. A comienzos del siglo pasado, en 3 ensayos de una teoría sexual de Freud, presentaba la perversión como un impulso sexual positivo modificado. A ver, acordemos que psicópata podría ser como un perverso, ¿no? El perverso es un psicópata. Puede no serlo. Un perverso puede no ser un psicópata, pero generalmente un perverso es un psicópata. Una de estructura perversa es un psicópata. Ok. Entonces, Freud presentaba la perversión como un impulso sexual positivo modificado, construido, según este abordaje teórico, a partir de la observación y de la descripción de la conducta. Es importante destacar que su trabajo fue realizado fundamentalmente con pacientes neuróticos y psicóticos, o sea que su experiencia clínica no centra su tarea en sujetos perversos, sino que la perversión es abordada a partir de los fantasmas neuróticos. Ok, aquí quiero hacer 2 precisiones. Una que tiene que ver con la historia. ¿Cómo en este momento Freud puede decir que la perversión tiene que ver con un impulso sexual? Pero Freud nunca atendió a un paciente perverso. Tenemos varias razones. Un paciente, alguien que es perverso, nunca iría con un psicoanalista que se atendiera. O Pues con un no. psiquiatra. ¿Están de acuerdo? No. Porque ¿Por eso qué? tiene que ver con que ellos mismos se reconocen, ¿no? Claramente. Sí. Porque reconocen su deseo. Lo ven y saben que lo está toman. mal. O sea, saben que está... No que esté Ok. mal per se, pero saben que se ve mal ante los ojos de... ¿Sus propios ojos? No, ante los ojos de X. O sea, De saben la que... sociedad, de la Ajá, de cultura, la de sociedad. todo eso. O sea, sí entienden que son un caso particular. Ujú. Y entienden que para poder seguir satisfaciéndose tienen que tener cierto anonimato. O sea, no es casualidad que se escondan o que no dejen rastro o que sean como tan cautelosos. O sea, entienden perfectamente el sistema. Lo que están haciendo. Sí, Y sin entienden que embargo. son la excepción. Ujú, sí. Sí. Son seres que raros. Pero, Pero oye, bueno, ve, si aún así, si uno se acercara, ¿qué marcaría el ser como ético profesionalmente? es ¿cómo? No entiendo. A Bueno, ver. ¿qué indicaría tu ética a la hora de que alguien así se empezara a abrir contigo y que dijeras como de, güey, este vato se acaba de torcer a alguien, ¿qué pedo? Si hay vidas. ¿En la clínica? O sea, si hay en la clínica, si hay vidas que se ponen en riesgo, mi deber, éticamente como profesional, es avisar a las autoridades. Bueno, sí. Si sales de ese cuarto.
Porque Sí. si ya te está contando que ya se petateó a 2, 3, Terminas de probablemente sea alguna sencillo. manera la sesión, terminas y haces como que tus... Ay, es que me tengo que ir. Es que hoy es 2 por 1 en chilis. No lo cortas, pues simplemente lo dejas hablar. Si ya asesinó a 2, 3 y sigue yendo contigo es porque te necesita para seguir tal vez manteniendo un ritmo No, pero estable. Pero imagínate. tal vez te necesite desde la cárcel, ¿no? No, en libertad. O sea, tal Mira, vez sea mejor darle terapia El en la chiste es celda. terminar en ese momento que te das cuenta la sesión y avisar, güey, y ya. Que te cierre la puerta y no te deje entrar. Ajá, Ya como, valió ¿y qué verga. Sí, crees, si no papá? fuiste Tú testigo y la eres el que chingada, y no, sigue. pues no, güey. Así Sí como, es- ya sabes demasiado, te tengo que matar. Y tú como, puta No, espera, es madre. chilis 2 por 1. Es que hoy es Vamos. miércoles de pollo. Pero, ese es un punto que quería aclarar sobre lo de la perversión y que Freud nunca atendió a uno. Y esto me lleva al otro punto. Freud atendió a la perversión a partir de los fantasmas del neurótico. Ujú. Ahí te va. ¿Qué es un fantasma? ¿No? Bueno, ahí te va. Nacio es un psicoanalista argentino contemporáneo y él dice que todo neurótico tiene un núcleo perverso. Ajá. Entonces, este núcleo pone de manifiesto un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Es una escena repetitiva inconsciente. Ajá. Ok. El neurótico generalmente fantasea esta escena. Uno fantasea teniendo relaciones sexuales con otro. Y fantasea de la manera que tú quieras fantasear. Ujú. No hay límites. Ajá. Ajá. Pero no lo haces. Claro. No lo ok. llevas a cabo. Ujú. Reconoces que ahí se pone una parte de tu deseo en esa fantasía. Y de ahí no pasa. Y de ahí no pasa. Está prohibido. El deseo está prohibido. Si no, no puede ser deseo. Entonces, lo que pasa y lo que nos diferencia de estos güeyes es de Es que que ellos sí lo hacen. él reconoce el deseo y dice, ¿por qué no lo puedes tomar? Y te voltea a ver a ti como neurótico, como, ¿no vas a ir por él? Dámelo. Y entonces el neurótico se queda, Sí se puede. Sí. ¿Sí? La pareja perfecta No. para un perverso es un neurótico. El perverso pide, el neurótico complace. Ya saben. No ustedes son los viendo astros. 12 corazones. Exacto. O sea, no mames. Pero cuidado porque si se acerca mucho a los cuchillos. El neurótico goza de no poder decir que no. El perverso goza de decir que no. No, pues en realidad, o sea, bueno. Uno es supongo que castrante y también otro... existirán Y otro lo tintes castran. de esto que hablas. Por supuesto, claro. Y Sí. cuando hay tintes que son socialmente aceptables de ambos y se encuentran en vida real, Match. no, y súper tóxicos, ¿no? Es como una Claro. relación súper codependiente horrible. Podría ser. Sí, podría ser. Y no necesariamente matan gente, pero bueno. También con esto que decías de que, Sí, hay Se grados, meten o entre sea, hay ellos, de grados. que güey. se por ejemplo. fantasean cosas. Eso es súper cierto y no lo haces, porque ahorita que estaba diciendo yo pienso en cuánto me gusta fantasear como en qué hubiera dicho en una discusión, ¿sabes? Ujú. Como, no mames, me estaba peleando con X o Y sobre X tema Y le puede haber dicho eso. y pasan los días y sigo pensando como, no mames, pude haber, ¿sabes? Sí, Sacado sí, los sí, sí. screenshots. Las impresiones. O lo haces incluso antes, sabiendo que va a llegar el momento, ¿no? O sea, no sé, dices como, puta, es que cuando llegue me va a decir Porque tal y tú cual. creas, tú haces que pase el momento acá. Ajá, pero lo que pasa es que justo como dijiste, llega el momento y no lo hace. Simplemente es como, no voy a decir nada. Sí. O sea, solo lo fantaseé. Es como el cantante que en el momento de cantar... Y no. Ajá, y ya no sale. Y sale otro que aunque esté más pendejo... ¡Todo bravo! Y el otro güey se la megapeló, güey. Por no animarse. Ya sé, güey. ¿Cuántos no nos hemos sentido alguna vez así, güey? Todos los de la academia. Todos los de la Academia Neurótica. Bueno, esto es súper interesante porque cómo a partir de ver al perverso podemos también analizarlo nosotros, Ok. güey. Ujú. Esto es súper interesante porque recuerdo que por ahí, en una conferencia de Nacio que dio en el DF, dijo que todo neurótico, bueno, es lo que les decía, que todo güey tiene un núcleo perverso. Y así pues es como nos asomamos a esta estructura monstruosa. Nosotros como neuróticos estamos acostumbrados a fantasear, pero nunca podemos. Y algo nos detiene. Es como el yin y el yang, ¿no? ¿En qué sentido?
de que nosotros tenemos como nuestras limitantes y no llevamos a la acción esas fantasías, o sea, como que somos como, no por decir los buenos, güey, pero tenemos un poco de esa neurosis y están los otros que ahí están y que dicen, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero tienen ese poco de lucidez para saber que están haciendo mal. También por eso es tan disfrutable, ¿no? Porque solamente existe en concepto. O sea, porque es parte de la esencia de por qué nos gusta tanto, ¿no? Porque no es materializable para quienes estamos de este lado del espectro. O sea, que todas estas fantasías que tenemos son ricas porque es eso. Fantasía. Ajá. Ahora, No es un plan, no es un... toda esta cuestión es una cuestión hasta ahora un poco con tintes freudianos, ¿no? Es un, digamos, antiguo. Claro que nos hace sentido, ¿no? Porque tiene una raíz, o sea, de ahí nace. Ajá, o sea, no son pavadas. Ajá. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un salto un poquito más para acá y pasamos de Freud a Lacan? Tú Venga, dale. para acá. En el fantasma, dentro de esta escena fantaseada, ¿no? Se muestra la pulsión. La pulsión a veces se muestra en la estructura del lenguaje. A veces no tiene que ser corpóreo, sino que somos seres hablantes. Y Lacan dice que uno enferma de palabra. Ajá. O sea que los trastornos mentales tienen que ver con una enfermedad del lenguaje. Ok. Ajá. Enfermas de palabra. Como el labio leporino. Ahora, el- pero ¿cómo se muestra? ¿Cómo puedes ver la pulsión en el lenguaje? En plan, o sea, en un tercero, o sea, en alguien más. O sea, ¿cómo se ve la pulsión en el lenguaje? ¿Cómo puedes saber que hay cuando alguien dice algo ahí hay pulsión? Incluso sin verlo, o sea, por teléfono. Sí. ¿No puede ser cuando se traban al hablar? La pulsión se muestra en el lenguaje en los pares antitéticos. ¿Qué es esto? Mirar, ser mirado. Amar, ser amado. Ujú. Ujú. Ahí hay pulsión. Pues sí, porque... Ah, Porque claro, tiene porque que ver hay con como- un agujero cóncavo. Ujú. Ver, ser mirado. Ta, 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 ta. Escuchar. Como dices de la Escuchar. poesía, ¿no? También. Obviamente tiene que ver con la poesía, Ujú. ¿no? A veces en la poesía hay pulsión. O sea, la poesía es pulsión. Te genera emoción. Pero entonces, por ejemplo, pensemos ahora, este par antitético que muestra la pulsión de ver, ser, mirar, ser mirado, ¿cómo se muestra con esta cosa del fantasma de la escena que uno repite y fantasea? Te voy a poner un ejemplo de un paciente que hace mucho tuve. Hace mucho cuando era joven. Él, padecía de, según yo, güey, una como Venga, venga, Te vas venga. saliendo y se va a estar Mauricio enojando. Reyes 2021. una neurosis obsesiva, no tan intensa, pero muy molesta. Eh, y él traía todo el tiempo algo que no le dejaba en paz. Ujú. Justamente una escena fantaseada que no le permitía después acceder a una buena merecida felicidad, ¿no? O a una buena merecida bien hecho, a un bien recibido, un bien hecho. Ajá. O sea, siempre se criticaba, cumplido? siempre, nunca era suficiente, nunca era suficiente, nunca era suficiente, ¿sabes? Ujú. El chiste es de que nunca es suficiente, pero en su trabajo, no pareja, no nada. ¿Dónde está el fantasma? Cuando él habla y dice, es que me siento rechazado. No dijo, no dijo rechazado, dijo reemplazado. Ujú. Y entonces vemos un par antitético. Ok. Dentro de la misma persona. Reemplazar, ser reemplazado.
Hasta él mismo se Entonces, reemplaza también. ahí hay un movimiento lingüístico que afecta su estructura. ¿Y podrías decir que se enfermó de la palabra? Sí, él enferma de palabra. Es por eso que tiene tanto sentido. O sea, bueno, no voy a mamar con este tema, pero que enunciar las cosas, o sea, las cosas que salen de tu boca, es como. Pues es real, o sea, se materializa. Y no que digas como abracadabra, que No, salga pero mi Porsche. O Es sea, un pero. materialismo conceptual, güey. No, Una pero que, cosa por así. ejemplo, o sea, si tú Sí, hablas, vamos, si tienes un buen concepto tuyo y hablas bien de ti y te levantas por las mañanas y eres agradecido y, ¿sabes? O sea, y sale de tu boca y lo verbalizas, mucha gente lo llama karma, ¿no? Si no, queremos Ok. verlo pero así. solo como te proyectas, ¿no? Ajá, o sea, y es proyección y es como esa intención que tiene tu propia voz a través del lenguaje en la que o te ves o no te ves. Entonces, o te rechazas o te aceptas. Y Ujú. tiene que ver con Pero, todo eso. Es ¿nunca la- has escuchado eso de que a veces una palabra duele más que un golpe? Sí, sí. porque da justo ahí. ¡Pac! Y a uno mismo, ¿no? Porque siento que muchas veces uno se sabotea, en Ándale, particular cuando se dice cosas como, es que yo no puedo. O es que a mí nunca me ha salido eso, ¿no? ándale. Es que yo nunca he Se da por podido. vencido antes de intentarlo. Ajá, pero creo que de las cosas más graves es que lo verbalices, ¿no? Ujú. Pero si este paciente te dijera, es que ¿por qué no? Porque nunca puedo, o sea, ¿por qué no me merezco? ¿Por qué siento que no merezco? ¿Por qué siempre me pego en el error? ¿Por qué siempre me atormento con que fallé? No me reconozco ningún logro y al contrario, mis pérdidas me las recrimino de más, ¿no? Y diga, ok, porque tienes un fantasma que tiene que ver con con ser reemplazado, y entonces, ¿a qué te lleva eso? Y entonces diga, en algún momento, y tal vez así, plac, digamos, en un sentido muy hipotético y muy así, fla, Se destapa, ¿no? se destapa y entonces uno puede eh, eh, llevarse con su neurosis desde otro lado. Ok, o sea, como que deja fluir las ideas, por decirlo de alguna forma. Tal vez ya no se va a recriminar tanto porque va a asumir que no le tocaba a él, no es de que fuera un reemplazo, Ujú. no le tocaba, por ejemplo, ¿no? Ok. Eso puede ser un movimiento importante y entonces ya no asume cosas que no le tocan. Y si ya no asume cosas que no le tocan, Ya deja que pase Si no esa va a estar idea. cargando las culpas de todo y claramente. todos todo el tiempo, ¿no? Y entonces va a vivir más tranquilo, güey. Consulten a su psicólogo. Ay, sí, ya. 4465. No. No, Simón, sí, al final. Al final, Claro al que final, sí, al ¿o no? final. Por eso la perversión, según Freud, se relacionaba con el fetichismo, con el sadismo y el masoquismo, porque transgreden al otro. Pero al transgreder al otro vamos a ver en este par antitético cómo se está transgrediendo el mismo. Ajá. Ujú. Vamos. Dice Freud, la pulsión es perversa. Freud afirma que la perversión es primaria. Esto es porque la pulsión es perversa. A ver, esto es porque la pulsión es perversa como tal, puesto que tiene un objeto sexual fijo y determinado. Ajá. A ver, sigamos. La perversión es la norma de la pulsión. El niño, dice Freud, es un perverso poliformo. De todos lados el niño es un perverso. Todo su cuerpo. Ok. No necesita del pene, no necesita de su órgano reproductor para sentir placer a partir de otros, ¿no? Entonces ahí Es muy receptivo. hay pulsión sexual, hay excitación si hago aquí, entonces es un perverso, porque hay pulsión sexual que es perversa, entonces perverso polimorfo, de muchas formas, ¿ok? Ujú. El sexual es perverso polimorfo, sí dice Freud. Perverso poliformo. Me gusta. Polimorfo. Polimorfo. Así me voy a poner en Tinder. Ándale. La pulsión no se dirige al otro sexo como tal, sino a la satisfacción parcial de un objeto. La pulsión no corresponde al amor. Tomar a una persona entera como objeto no se relaciona con la pulsión, eso se relaciona con el amor. La pulsión es, yo no te quiero a ti,
yo quiero esto de ti. Yo quiero esta parte de ti. Yo no te quiero toda, yo quiero esto que tú tienes. Porque aparte, como quien diría, es lo que me complementa, ¿no? Es No lo que tú, ocupo ahorita. eso. Ajá, Ajá. ajá. Ujú. No tú, eso. Entonces, el perverso no ama, No solo desea. solo desea. El deseo es voraz. Como fuckboy. Por eso agarras a las Como el muchachitas el tóxico. BTK y las destaza. Sí, ese güey está... Ajá. Porque necesita eso de ella, no a ella. Uno cuida a la otra persona porque la ama, ¿no? Porque Sí, ay, sí, sí. tu novia la amas y la cuidas, güey. No la rompes. Ajá. Vete casi. Y no se contuvo y así se le llevó. Se trata de ser el falo que le falta al otro. De identificarse al objeto imaginario del deseo como falo. ¿Te Falo acuerdas? Ahí necesariamente. les va. Ah, Falo no es un pene. Falo es un Ajá. concepto que tiene que ver con quien pone la ley. Ujú. Ajá. ok. Sigamos leyendo. Todos así que... Regresaremos. Ah, bueno, espera. ¿Se acuerdan que aquí les decía que el perverso se pone, logra ver cuál es tu falta y desde ahí te controla? Ujú. Porque se pone el perverso en el lugar de la falta del otro. Tú me necesitas. No, y más Si que te lo quieres- diga, te lo hace sentir. Si quieres salir viva de aquí, tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces tú me necesitas. Tu falta ya no es tu falta. Tu falta soy yo te falto. Y desde ahí te controlo, güey. Eso significa ser el falo que le falta al otro. Como el PRI. Tú El me nuevo PRI. necesitas. El nuevo PRI. Para el psicoanálisis, ahora sí sigamos Bueno, es leyendo. que sí es interesante porque eso es cierto. Hasta cuando te secuestran, tu única libertad es hacer lo que te dicen. Tú ya no tienes ninguna otra necesidad ni falta, güey. Ujú. Y está chido que lo fatalicemos, pero en realidad literalmente es como la escuela. Sí, Es como güey. el falo es la escuela y como te hacen entender que tú la necesitas. El falo es el título, güey. ¿Sabes? Por eso me gusta hablar desde el psicoanálisis, porque es una rama súper antigua y súper dura, sí es el tronco principal, desde mi entender. Y desde ahí se puedes hacer muchos tipos de análisis, ¿no? Ujú, Por ejemplo, ujú. Foucault, análisis de las estructuras de las pinches, ¿no? Freud, desde analizar desde una postura perversa la educación, güey. Ujú. La educación perversa y sacas un título. Gracias. Y ya por eso todos cambiaron al Piaget. Jean Piaget. Al Jean Piaget. Ya por eso ya nadie lleva el Atlas. a No, la pues Jean escuela. Piaget fue muy necesario para poder entender los estadios de la conciencia a los cuales se refería Héctor en el episodio del Mictlán. Los 9 estados de la conciencia, claro. Piaget y Vygotsky. Recomendación ahora. Necesitas escucharlos todos. Reitero, para el psicoanálisis se conciben 3 estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Ya dijimos que vacilamos entre una y otra, pero siempre nos recargamos con más fuerza en una de ellas. ¿Pero esto de qué depende? Pues de la sociedad, yo creo, ¿no? ¿De qué depende de que tú digas, tú eres un neurótico, tú eres un psicótico, tú eres un perverso? Pues es que yo creo que es desde la estructura, güey. De la sociedad. Porque, pues, bueno, tenemos leyes que son. De tu personalidad. Ajá. Pero porque alguien sí, alguien no. ¿De qué depende que te vuelvas un psicótico? ¿De qué depende que te hagas un neurótico? ¿De qué depende que te hagas un perverso? ¿De tu crianza? No. Yo digo que tal vez podría ser. Pues sí, de la sociedad. De la posición que toma el sujeto frente a su castración. Ah, o sea, la castración pasa. Sí. Sí. O sea, empecemos por ahí. Sí, cuando cuando escuches un psicólogo que digas que no ha pasado por el Edipo, está totalmente pendejo. El Edipo se pasa, pero se pasa de una u otra manera. Y depende de tu postura ante esto. que Depende de es tu si estructura. termina siendo. Ajá. El neurótico la niega. Ok, empezaste con esto y no lo entendí un carajo. Ahora lo estoy El viendo más. psicótico lo Estoy rechaza Ujú. y el perverso la denega. Doble negación. Vamos
a aclarar este punto de la denegación en el perverso. Pues yo siento que es como un negar como un a un doble negación que dices ya de neta no. No, al contrario, ¿no? Es como, se Una niega doble- primero por una ignorancia y después cuando lo conoce y lo entiende, Ajá. lo niega voluntariamente. Sí, por eso dice no. Dice no. Ujú. A ver, vamos. Vamos. No sé de qué estoy hablando en O A tal ver. vez se autoniega la Deja el negación. inconsciente navegar, fluir. Porque tiene razón, o sea, tiene por ahí Ay, más o menos, van más las o menos. cosas, pues, o sea, no están hablando de cosas absurdas, o sea, todo es, tiene aquí. Parte de la cosecha. No están hablando de cosas absurdas, ustedes siempre hablan así. No tengan pena, hablen. Así somos. En 1910, en su artículo sobre Freud, en 1910, en su artículo sobre Leonardo da Vinci, Freud dice, la veneración fetichista del pie y el zapato femenino parece tomar aquel solo como un símbolo sustitutivo del miembro de la mujer otrora venerado, de esa mujer, de ese otro, ser el Ah. falo del otro, ¿no? Claro. Siempre, nuestro primer objeto de amor siempre va a ser la madre, tanto mujer como varón. Ajá, el rol de madre. Ajá, el Ujú. rol femenino, el rol de madre, no femenino, el rol femenino, no, el rol de madre, Sí. la función, por así Ajá. decirlo, puede ser cualquiera, pero este siempre va a ser el primer objeto de amor. Vemos cómo el objeto de amor tiene que ver con una función, no con un objeto en sí. El objeto es la función, ¿no? Cuando hablamos Pero- de objeto de amor, es lo que esta persona Hace hace. por mí. Ajá. Pues también podría ser como eso de lo que hablas, que podría ser cuando la mamá amamanta por primera vez. Tiene todo que ver. Es. Ahí, bueno, ya. Aunque no hubiera. O sea, es que eso es freudiano. Aunque no hubiera seno materno, hay biberón, hay lo que sea, ¿no? Ajá, y el rol, o sea, literalmente se está convirtiendo en la persona de la que dependes, ¿no? Ese Claramente. Literalmente podría ser hasta, no sé, si eres huérfano, como la persona que te cuida en el orfanato, tal Ándale. cual, o sea. rol cumple el rol. O como Rómulo y Remo, ¿no? Su madre era un lobo, una loba. Mantengamos esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, no era en este programa, o creo que ni en el programa, era detrás de cámaras, que les decía que había un tipo de fetiche que descubre Freud hace muchos años, en el 1800 y tantos, 60 y ya tantos, que personas les gustaba cortar trenzas del cabello de las mujeres, ¿no? Y masturbarse con dichas trenzas. Es ¿Ok? muy específico esto. ¿Te acuerdas? O sea, también tiene que ver con los olores, ¿no? ¿Te acuerdas de la del perfume? Que también llega este Jean-Baptiste y para que no grite la chica, la ahoga y la mata, güey, pero ya no hay esa esencia, o sea, ya no hay ese olor que le causa un placer. O sea, eso ya es ficción. Sí, porque en Sí, pero realidad el perfume es un libro increíble. o Sí, sea, sí, yo sí, creo sí, que habla pero de es justo como estas cosas. Ajá. esa remembranza es del que es la olor, ¿no? pulsión. Habla de la pulsión, es un trayecto. Sí. Es un increíble ejemplo, güey. Yo me acuerdo que lo vimos y es un muy buen peliculón. Pero El la libro pulsión también está, es muy la bueno. la pulsión está justamente recargada en el olor, ¿sabes? Pero más que en el olor, biológicamente, en el oler ser olido, güey. En la función dialéctica. Ajá. Ya Ajá. entendí. Oh. No, o sea, pasamos de ser freudianos a ser lacanianos. O sea, volteamos el tazo. Ujú, porque ya aplica para todo, ¿sabes? O sea, porque el freudiano a veces se queda corto para explicar ciertas cosas. Ujú. Ok. Me agrada. I like it. Ok, los cortadores de trenzas desempeñan, sin saberlo, el papel de personas que ejecutan el acto de la castración en los genitales femeninos. Esto es una interpretación psicoanalítica que tiene que ver con el inconsciente, ¿ok? Al momento de que una persona que tenga padezca este fetichismo de cortar trenzas, podríamos pensar, no es regla, que inconscientemente están castrando en los genitales femeninos. Ajá.
Casi 20 años más tarde, en su artículo El fetichismo, Freud vuelve sobre el mismo ejemplo introduciendo algunas variaciones. Y luego de su desarrollo sobre la coexistencia de la desmentida y la admisión de la castración, afirma lo siguiente, cito, a partir de aquí, uno cree comprender, si bien a la distancia, la conducta del cortador de trenzas, en quien ha esforzado hacia adelante, la necesidad de escenificar, y vemos cómo entra el fantasma, escenificar la castración, el fantasma que tiene que ver con esa castración, que él desconoce, por eso es inconsciente. Su acción reúne en sí las dos aseveraciones recíprocamente inconciliables. La mujer ha conservado su pene y el padre ha castrado a la mujer. Vemos en estos comentarios cierto deslizamiento. El cortar las trenzas ya no es solo una representación de la castración, sino que reúne ese doble movimiento del perverso, afirmación y denegación de la castración. Corto, te corto los genitales para afirmar que no los tienes. Ujú. ¿Me entiendes? Por eso, generalmente, cuando o sea, ¿cómo podemos entonces asimilar o comprender a un psicópata si no podemos hablar con ellos? Por eso el trabajo que se hacen en Mindhunter, porque es como un análisis de ratas, güey. Ujú. Los analizas en un ambiente perfecto, güey. ¿Sí me entiendes? Estás a salvo. Controlado. Ajá. Pues está controlado. Y entonces, dependiendo cómo llegues, pueden darte una información rica que nos pueda hablar sobre esto. Porque de otra manera no Ah. podríamos tener eh, posibilidad de estas. Sería como una habilidad de persuasión, ¿no? En parte, tienen que aprenderlo. Generalmente, vean la serie Manhunter, en estos está basado en la vida real. Generalmente existe un odio muy primitivo hacia la figura materna. Ujú. No, es que Kemper mata a su mamá, la de Soya, y luego se la coge Coge por la el cabeza. cuello, güey. Después de haberla destazado, güey. ¿No? Entonces, porque ahí hay algo, ¿sabes? Vamos todavía más adentro. ¿Más todavía? No, tú también, escárbale, escárbale. El terreno de la psicosis podemos distinguir. En el terreno de la psicosis podemos distinguir invasión de goce en el cuerpo. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama Betty Blue. De hecho, la pueden encontrar en YouTube. Está toda completa y se ve muy bien. Se llama Betty Blue. Y es de una persona que padece de un trastorno limítrofe de la personalidad. Y en un arranque, en una pelea con su pareja, le deviene un brote psicótico. Ujú. Entra en una estructura brevemente psicótica y entonces se corta un seno. Justamente la pelea detona por la imposibilidad de que ella no, por la imposibilidad de ser madre. Ella no puede tener bebés. Ajá. Entonces, en este brote psicótico hay una invasión de goce en el cuerpo. ¿Qué hace? Se corta el seno. ¿Por qué? Porque simbólicamente el seno es una función materna, Sí, Ujú. lo que hablamos hace rato, ¿no? ¿no? El episodio pasado era, ¿no? El No, episodio pero pasado. de amamantar también tiene Ah, sí. mucho que ver con ser madre. Ajá. Claro, Sí, ajá. bueno, y esto es literal, Ajá. la Ajá. versión literal, De mamá. que dijo como, pues es que si no voy a ser madre, no voy a ser madre. Exactamente. No, con un cuchillo o katana. Un cuchillo, es un cuchillo de cocina, güey. Y Sí. se ve, o sea, está muy buena la película, véanla. Yo dije, Sí, no, hubiera preferido con una ándale. katana, pero bueno. Hubiera preferido láser, gracias. Pero bueno, ya cada quien dentro de sus posibilidades. El perverso. El perverso, en cambio, se dedica a recuperar y a devolver ese goce perdido ofrecido al otro. Te lo quito y te lo doy. La perversión es fundamentalmente una demostración sobre el goce que no concierne al bienestar. Vamos más allá. ¿Ubican al Marqués de Sade? Que por eso existe la palabra sádico, ¿no? Porque le gustaba ¿Has el leído sadismo. Sodorra, Gomorra, Sodoma y Gomorra. Julieta?
Nunca. ¿Sodoma y Gomorra no es la ciudad de la perdición? Sodoma. Ajá, Sodoma y Gomorra, la película, ¿no? No, pero bueno, supongo que estas cuestiones tienen que ver como con el placer que te da a ti el dolor de alguien más. O el- Sí, O pero el placer ilimitado. ¿sí lo han leído o no? No, No. no. Ah, no. Nada, nada. No, nada. Por ejemplo, él, según era literato, pero muchos lo consideran filósofo, Al ¿no? Marqués de Sade. Al Marqués de Sade, porque justamente pone una yuxtaposición entre la naturaleza del ser humano con, con el sadismo. O sea que podemos pensar que hay una cuestión inherente, violenta al ser humano a partir del Marqués de Sade. O sea, Marqués de Sade no lo propone, ¿no? Porque por el análisis de este personaje. Entonces, si tú lees alguno de sus textos, por ejemplo, te voy a decir, se trataba de un rey que vivía muy lejos en un castillo, ¿no? Y que entonces mandaba a su lacayo a conseguir muchachitas de entre 25 y 30 años, ¿no? Y entonces las llevaba. Y entonces el vato en su castillo abajo tenía una prisión o una especie de prisión con paredes calientes que se iban acercando hasta que la chica quedara completamente destazada. Tenía así como... léanlo. Un Jigsaw. Entonces, Las películas de Saw. justamente Lacan lee a Sade y hace un retome para hablar sobre la violencia en el ser humano, ¿no? Ujú. Y dice, desde el Marqués de Sade, Lacan hace la lectura de El sádico. El sádico no solo busca el sufrimiento del otro, sino también su angustia, y para ello profiere amenazas. Por ejemplo, los verdugos le dirán a la víctima qué es lo que le va a suceder. Le informarán qué le ocurrirá, lo mismo que a las otras víctimas. Es decir, no basta con... mi fin tal vez no es matarte, mi fin es buscar tu goce y tu angustia. Porque es a través de tu goce y de tu angustia que yo la puedo sentir, porque yo no la puedo sentir. Pero ahora, si encontraran esa angustia y ese goce, güey, perfectamente como lo plasman en su imaginación, ¿dejarían de hacer ese tipo de cosas? ¿O No, ya no encontrarían satisfacción alguna o tendrían que subir de nivel? yo creo que se sube de nivel. Como Pokémon. ¿Sabes? Sí, Yo ándale. creo que se sube de nivel, Porque evoluciona el fetiche. pero yo creo que evoluciona, güey. Sí, sí. Yo considero que evolucionó. No sé, es interesante Pues, bueno. la pregunta. Pero... No sé, tal vez incluso como decías, ¿no? Que es justo su motor el fracaso mismo a veces, ¿no? Que no siempre todo va a salir, o sea, por más organizado y premeditado que sea el asunto, muchas veces no es tal cual lo deseo, ¿no? Y entonces eso Bueno, pues claro. trae Pero- hambre otra vez, es que no fue exactamente como pensé que iba a ser. Lo que pasa es que nunca es. ¿Sí me entiendes? Por eso nunca se va a detener también. Exacto, nunca es tal cual. O sea, eso es. ¿Sabes? O sea, Berkowitz. Qué bueno que me agarraron. Si no, nunca me hubiera detenido. Güey. Pero también entra eso, ¿no? Donde dejan esas pistas para que los encuentren. Pues. Sí, porque ahí entraría entonces lo que decíamos de la parte narcisista, ¿no? Ujú. Necesito ser reconocido y si para yo ser reconocido a veces necesito que alguien me atrape, ¿no? Porque aparte, Que me vea, aunque sean por cosas malas. fíjate que en la serie de Mindhunter hay una muy buena escena Claro. donde, ¿cómo le sacas, güey? ¿Cómo le dices a un psicópata que te diga por qué mata, güey? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿tú crees que te va a decir así si tú llegas de huevos y le dices? No, No, mames. pues normalmente, bueno, se dan cuenta que si como que intentan empatizar con él de cierta forma, él se va a sentir como en confianza, Ándale. como en el ambiente correcto para empezar a hablar del tema, ¿no? Él no puede sentirse en confianza, él no tiene empatía. ¿No le puedes llegar por la empatía? Pues no sé, Porque sí. o sea, no sé, pero Pero es que, por ejemplo, me tal vez acuerdo cómo te- en algunos de los episodios se dan cuenta cómo llega y él empieza a hablar como súper lascivo de las mujeres, ¿no? Y Ujú. empieza a decir, claro, es que a mí cómo se me antoja tal y cual. Y entonces el otro como que No hay dice, empatía, hay identificación. ah, va, No tal hay vez empatía. no sé como la palabra correcta, pero entonces el otro dice como, bueno, como que agarra X onda en la que yo tal vez podría medio sintonizar. Va. Es como ponerse en su lugar, ¿no? Como para lograr ese clic que no sea empatía, pero que simplemente puede abrirse un poco.
Pues sí, pero no me gustaría enfatizar en ese punto, porque da para decir más cosas. Ok. O sea, creo que para denotar la parte narcisista, ¿no? Hay una escena donde el güey, este flaquito, le dice, no mames, tú quisieras que te conocieran en el FBI como el matarratoncitos o no sé qué. Y el vato le picas en el narcisismo. Y es cuando te dice, no, güey, Claro. ¿no? Entonces, hacerlo hablar, güey. Pícale en donde le duele. Con su Pero, pues, narcisismo. entonces también busca más allá, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pero ya estaba en la cárcel. En el fantasma Sade, la víctima, para Sade, la víctima debe tener una resistencia extraordinaria para que la angustia pueda acrecentarse. Antes de llevar adelante cualquier acción, se le comunica al sujeto lo que le va a pasar. Es decir, si el sujeto no está extremadamente angustiado, el sujeto no lo siente rico, ¿sabes? Entre más difícil el toro sea de domar, más satisfacción. O sea, si algún día están a punto de torturarte y no muestras emoción ninguna, no estás como dentro de esa Igual no creo que satisfacción. te dejen libre, No, estoy diciendo que te pero dejen- le frustrará su satisfacción. Y si eso te da placer a ti, Se convierten los dos en se convierten los perversitos. dos en perversos. Los Pero también tiene que tóxicos. ver, por ejemplo, con el deporte, ¿no? O sea, los atletas, entre más desafiante sea o sea, el juego, el partido, les produce más placer, ¿no? No les gusta lo fácil. Es decir, Sí, nadie claro. va a las Olimpiadas para que sea como, ay, sí. Claro. Si no te cuesta, no le da a uno el mismo valor. Ahora imagínate las Olimpiadas Galácticas, güey. Y hasta que llegamos a ese punto de extremidad, ¿Por qué el tesoro se atesora tanto? porque es difícil de llegar, ¿no? Claro, porque para qué llegar hay solita. que pasar muchas pruebas. Todo por No, tu tesorito, güey. un tesoro, en las películas no te dicen, aquí está. No, o sea, una travesía, güey. Si no, no lo atesoras. Por eso es Porque lo tesoro. que importa es el camino. Y lo que en- aprendes. Ajá, y no el objetivo. Pero bueno, de este modo se intenta primero que la angustia caiga sobre todo el cuerpo y luego, si hay una fragmentación del cuerpo, que la angustia recaiga sobre lo que le puede llegar a pasar a la parte del cuerpo aún no fragmentada. Ujú. Ya viste que ya te corté un dedo. No quieres ver lo que le va a pasar a los dedos de tus pies o a tus uñas. Ay, ¿qué le dices? Tengo otros 9. Te va a decir, mira, a ver. Te suelta un putazo. No, güey. Este güey, o sea. Como de, ya, bájate Tal de vez, ahí, tal güey, vez lárgate". Demian en un episodio acaba de descifrar de que el mundo de los asesinos en serie y nosotros cagándonos de risa, pero. Más tarde, güey, van a sacar los podcasts. Y aquí está retratado como Demian Vázquez. Sí, en el año 3500 va a Ay, ser como güey. aquí Demian empezó a hablar sus primeras teorías. Con un acerca busto al de- lado. Ay, no mames. Bueno, de este modo se intenta primero que en el fantasma sadeano y perverso, el sujeto no es el verdugo o el sádico, sino la víctima. Podemos llamar a esto la paradoja esencial del fantasma en la perversión. El sujeto no es aquel que tiene la fantasía. Es decir, el sujeto, al hacerte sufrir a ti, sufre él. Porque él es incapaz de gozar. Él goza a partir de tu goce. Pero entonces, No sé si ¿no le produce placer? no le produce placer, le produce goce. Ok. Es una excitación. Es algo que no te puedes controlar, que dices, "Oh, no te ha pasado nada", que dices, ay, ¿por qué? Cuando te rascas un piquete de mosquito. mosco, que la gente te dice, no te rasques. Y tú, Pero tú, ajá. ay, tú Necesito sabes que no te rascarme. puedes rascar y te Es como rascas así. quitarte un barro que duele, pero es como ya no lo tengo. Eso Ya es no lo goce, quiero tener. eso es el goce. Ok. Esa sensación de quererte quitar esa parte de tu cuerpo, esa costra. Y Ok, que dices, sí. puta, ¿no? Es una costra y si me la quito, y te da ansias. Duele. Duele, ajá. Y no es lo único que se hace con las costras. No aguanta. Pero bueno, chicos. Y aquí ya estamos empezando. ¿Cuándo nos vas a de- traer un episodio de ti? Les voy a dejar Qué bueno. meterse en mi cabeza y todos. Qué bueno que se quedaron hasta el final, si es que se quedaron, y si no. Si ¿eh? no, pues ya no estás escuchando esto, así que.
Pues bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado de verdad. Y, chavos, ¿quieren decir algo? Me encanta, sí. Yo quiero decir que acuérdense que para entender todas las mamadas que dijimos en este episodio, tendrían que escuchar los otros 2 capítulos, números 12. Tienen que escarbarle un poquito más. Ajá, porque de verdad que el multiverso cada vez es más claro. O sea, todo esto que se más está amplio. como cocinando aquí está cabrón en los 3 programas. Entonces, pues nada más invitarlos A escucharlos, a disfrutarlos y pues nada, y gracias a que por... nos den likes. ¿Cómo Por te favor. llamas tú, güey? ¿Tú tienes un podcast también? Soy Demián, gracias por estar aquí. Soy alcohólico. De repente, Soy nomás, alcohólico. los fines de semana. Y también, aparte de ser alcohólico, estoy manejando lo que es el programa de Cosmic Latte. Estamos hablando de astronomía, ciencia y tecnología. Y con mi compañero estamos. Y acá de este lado traemos el programa de El Club de los Hostiles, donde hablamos de historia de México y vamos descubriendo un poco más acerca de De todo, lo que no de nos nuestras enseñaron. raíces, de lo que nos depara y siempre aprendemos un poco más cada semana. Y cómo es que vamos a sufrir en nuestra post-vida. En la post-vida. Pues bueno. Sigan también a... sigan también a 3ymedio.estudio en Instagram, en Facebook, en Anchor, ¿en cuál más? Spreaker. En Spreaker, en todo lo que puedan, por favor, síganos, apóyennos, estamos creciendo pues bastante chido para llevarles también más información que sea de su agrado. Y mejor material. Y mejor material. Claro que sí. Siempre para mejorar. Gracias. Nos vemos. Chao. Es así como llegamos al final de esta 12ª edición de la familia de podcasts de 3ymedio. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos encanta que esta comunidad esté creciendo cada vez más. Les agradecemos su preferencia y, como siempre, tenemos un agradecimiento en particular muy especial. Sí, a CEPCO, que bueno, es un centro de psicodiagnóstico y capacitación y consultoría enfocado en brindar atención psicológica y capacitación integral al sector empresarial, educativo y privado. Ahí se ofrecen psicoterapia individual, grupal, de pareja, familia, grupos de ayuda, conferencias, talleres y capacitaciones. Les queremos dar un agradecimiento por habernos apoyado con material para poder llevarles a ustedes pues este podcast. Los pueden contactar al teléfono de 415-566-4015. Y el Mau rapeando a nuestro patrocinador. Muchas gracias. Ni Eminem rapeó así. Gracias y las a tías todos. rezando, hablando así. Ah, Y pues también recuerden que en esta sección pueden mandar sus gustosos saludos y también ahorita aprovechamos para mandarles saludos a todos ustedes que nos escuchan, también por apoyarnos y darnos siempre esos alientos de ánimo. Esos likes y esos compartir que también nos ayudan mucho. Súper agradecidos, suscríbanse, denle like por favor Y compártanos. y compartan. Pues nada, eso es todo, muchachos. Hasta la próxima. Chao. Bye.